Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jesús Daniel González Vilca. Soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de San Agustín y el día de hoy les voy a exponer sobre el tema de introducción al muestreo y el cálculo de la muestra mínima usando el método de Pierre. Para ello vamos a conocer unos conceptos básicos del tema. Por ejemplo, ¿qué es una muestra? Una muestra es una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa del mismo. ¿Qué es un muestreo? Es la acción de recoger muestras representativas de la calidad o condiciones medias de un todo, o la técnica empleada en esta selección, o la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. ¿Qué es una población o lote? Es el conjunto completo de observaciones que deseamos estudiar. El muestreo estadístico es diferente a un muestreo de minerales, básicamente por la diferencia de pesos que existe entre ellos. Importancia del muestreo. Este muestreo que nosotros vamos a hacer va a determinar muchas decisiones a lo largo de nuestro proyecto, ya sea desde planeamiento, operación y decisiones a futuro, por lo que va a involucrar millones de dólares. Adicionalmente se requiere muestrear cuando se está considerando mejoras para la planta, cuando la causa de los problemas no está clara o se requiere de un modelo de simulación del circuito. Adicionalmente, para un benchmarking o respuesta a un tipo de mineral determinado. Etapas de muestreo. Vemos aquí las 6 etapas, son muy importantes. Cada etapa es muy importante definirla, ya sea la hora del muestreo, el operador que se va a encargar de realizar el muestreo, la zona en que se va a realizar el muestreo, cuánto va a durar el muestreo, para saber cuánto tiempo nuestra planta va a estar parada y lo más importante es que el muestreo se debe realizar en condiciones lo más normales como si estuviera operando de manera normal. El muestreo debe ser equiprobable. ¿Qué significa que un muestreo debe ser equiprobable? Que cualquier partícula debe tener la misma probabilidad de ser seleccionada en comparación con otra. Hay varios tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Básicamente este es el de Pierre, que consiste en la selección de n fragmentos o unidades de un lote, de modo que todas las muestras posibles de tamaño n tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Muestreo sistemático. En este caso las extracciones de las muestras son determinadas según la regla fija. Ejemplo, una faja transportadora y por decir se toma la muestra cada 10 minutos. Un muestreo estratificado. El lote se divide en partes o estratos que no se solapan entre sí y cada estrato es muestreado posteriormente según los procedimientos anteriores. Conceptos importantes que son exactitud y precisión. La exactitud va a estar relacionada con la media y la precisión va a estar relacionada con la varianza. Si vemos nosotros aquí en la figura A, es exacta pero no es precisa. En la figura B es precisa pero sin exactitud. Y en la figura C es exacta y a la vez precisa. Y en la figura D, bueno, hay blancos que han dado afuera, así que no tiene nada que ver. Consideraciones prácticas para el muestreo de minerales. Las muestras deben ser representativas, es decir, equiprobables y de varianza pequeña. Justamente aquí tenemos las gráficas en la derecha, donde la ideal sería esta, pues, ¿no? La B, que es una gráfica de distribución normal o gaussiana, donde en el centro se encuentra la moda, la mediana y también vamos a ver los estados del mineral. El mineral se va a encontrar en tres estados. Si vemos las grafiquitas de acá, esta sería in situ. La de acá, material quebrado, que ya ha pasado, por ejemplo, por una chancadura de mandíbulas o una cónica. Y aquí este mineral liberado, que posiblemente puede ser alimentado a un molino de bolas o ha pasado un proceso de clasificación y se va rumbo a un proceso de flotación. Si vemos este triangulito de aquí de la derecha, nos indica que el diámetro de la partícula disminuye. Es algo lógico, ¿no? Porque justamente está pasando procesos de conminución en cada etapa y va a disminuir. Y nos dice un concepto, por ejemplo, si una pulpa es muestreada, va a ser más fácil conseguir una muestra representativa que una muestra de un alimento a una chancadora primaria, por ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? Nosotros vamos a necesitar menos masa muestreada para este tipo de mineral, por ejemplo. Y para acá, más muestra. ¿Por qué? Por la simple, sencilla fórmula de G, que nos dice que la masa de la muestra
justamente es igual a el factor de la constante de muestreo, el diámetro al cubo sobre la varianza. Y es lógico que si nosotros disminuimos el diámetro, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar menos muestra. Entonces, claramente se ve aquí en ese concepto, ¿no? La segregación. La segregación es un fenómeno físico en el que las partículas pesadas sedimentan al fondo y las livianas se quedan en la parte superior. ¿Qué podemos hacer ante esta segregación para disminuir este efecto? Lo que podemos hacer es nosotros tomar incrementos. ¿Qué quiere decir tomar incrementos? Tomar una muestra, por ejemplo, vamos a suponer que este sea un recipiente. Tomamos una muestra de aquí, de esta zona. Tomamos otra muestra por aquí, otra por la parte inferior y otra por aquí. Al final, estos incrementos, por decirte, teníamos que tomar 200 kilos de muestra. Tomamos 50 kilos, 50 kilos, 50 kilos, 50 kilos. Al final lo unimos y es nuestra muestra. ¿Qué nos va a garantizar esta muestra con incrementos? Que la muestra sea representativa y va a disminuir el error de muestreo. No es como si nosotros, por ejemplo, viniéramos y tomáramos los 200 kilos de aquí, o solamente de aquí, de esta parte. No va a ser representativa nuestra muestra. Es por ello que se hacen los incrementos. La delimitación de la muestra. La delimitación de la muestra está íntimamente relacionada con la representatividad de la misma. Es importante que la delimitación sea correcta. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo. Esta es una faja transportadora. La manera correcta de tomar un muestreo de faja transportadora es que el muestreo se debe hacer de forma rectangular o un paralelogramo. Si vemos esta parte en la izquierda es incorrecto porque está tomando 3 partículas de color amarillo y unas 6 de color azul, por lo tanto no es representativa. Luego de tomar la muestra se hace una reducción de la misma. El método más usado es el de rifles, como se ve aquí, y la manera correcta es vertirlo por el medio. Debe ser vertido por el medio. Justamente aquí se ve de perfil la manera correcta de hacerlo. Debe echarse por el medio y no como en la derecha. Las reglas del cortador de rifle debe tener al menos 12 canales, un número de par de canales, y la abertura de canales debe ser mayor a 2 veces el diámetro de la partícula. Eso es obvio porque si no se quedarían atrapadas y bueno, no tomaríamos la muestra. Alimentar o cargar lentamente desde el centro. Sistemas de muestreo. Los muestreadores operan por movimiento a través de un dispositivo colector del material que está cayendo de una faja o una tubería. Es importante que la cara del dispositivo colector o cortador esté presentada en ángulo recto a la corriente. El cortador debe cubrir la corriente completa y el cortador debe moverse a velocidad constante. También debe ser lo suficientemente largo como para pasar la muestra por completo. Hay muchos diferentes tipos de cortadores de muestra. El Bessing es el más usado en todas las plantas mineras. Básicamente es un muestreador rotatorio que gira por la corriente completa y desvía la muestra dentro de un chute separador de muestras. Justamente aquí está lo que les decía, preparación de la muestra. Se entienden todos los procesos que sufren las muestras antes de ser analizadas. Hay distintos tipos de muestra. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en esta, porque es la que el método de Yi nos va a determinar, la muestra de laboratorio. Obviamente, de una muestra de partida se va a reducir el material hasta pasar a una muestra de laboratorio y seguidamente a una muestra de análisis. La reducción en peso de la muestra de partida se va a realizar por trituración y cribado, donde se va a reducir la heterogeneidad. La mezcla de material triturado para homogenizarlo, esto es muy importante para reducir el error, y el cuarteo o proceso de reducción de peso. He visto en bibliografías que utilizan una torre para realizar todo este proceso. El cálculo del peso de la muestra, justamente para el laboratorio. Hay varios métodos por los cuales se la puede determinar. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en el método de Yi, que nos dice que la fórmula nos va a proporcionar la varianza relativa del error fundamental de muestreo. Justamente esta es la formulita, donde esta es la varianza
Esta es la constante que va a depender de varios factores. D es el diámetro de la partícula máxima. Ms es la muestra de el peso mínimo de muestra. El ml es la muestra del lote, justamente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros simplificamos? Porque esta muestra de lote es grande en comparación con la muestra que nosotros vamos a tomar. ¿Qué pasaría si nosotros simplificamos este valor? Oye Jesús, ¿y cómo así lo simplificamos? ¿Por qué? Porque es un valor 1 entre un valor muy grande. Se podría decir que este valor tiende al infinito. Nosotros sabemos que eso es 0. Entonces por eso lo simplificamos. Entonces nos quedaría 1 sobre la masa que vamos a muestrear. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo un error determinado y a partir de ahí hay una varianza? Entonces puedo despejar este ms, que sería la masa de muestra, pasaría aquí y la varianza pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría que la masa de muestra mínima requerida va a ser justamente a una formulita que en varios textos la ponen ya simplificada, ¿no? Que sería la constante por el diámetro al cubo sobre la varianza. La constante depende de varios factores, como les dije. Uno de ellos es el factor de composición mineralógica. Es el único que tiene dimensiones y es el que le va a dar las dimensiones a la constante. El factor de distribución de tamaño, el factor de forma y el factor de liberación. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. El factor de composición mineralógica está representado por esta fórmula, donde, por ejemplo, nos dice que un valor aproximadamente igual a G1 sobre AL1 si AL es pequeño. ¿En qué caso se da esto? Cuando hablamos de muestreo de oro. ¿Por qué? Porque en el oro nosotros vamos a tener 1 gramo por tonelada o partículas por millón. Es básicamente una ley muy baja en comparación con la de cobre o plomo. ¿Qué sería G1? El peso específico del componente crítico o mena. G2, el peso específico de la ganga. Aquí vemos un ejemplo para hallar L, por ejemplo. Este 0.1 que nos da sería la ley de cabeza de plomo. Y nosotros sabemos que el peso atómico del plomo es 207.2 gramos por mol, el peso del azufre es 32. Si nosotros sumamos estos pesos, nos va a dar 239. Este 239 va a ser igual a 100%. Y 207 del plomo, ¿cuánto será? Entonces sacamos esta relación de acá, nos va a dar 86.6. Entonces, en 100% de plomo nosotros tenemos un 86%, en 100% de galena, digo, tenemos un 86.6% de plomo. ¿Qué pasaría si tenemos una ley de cabeza de 0.1% de plomo? ¿Cuánto será? Entonces, este A representa eso. Nos va a salir en porcentaje, pero el A no se debe expresar en porcentaje, sino correr la comita justamente del porcentaje. El factor de distribución de tamaño depende de D y de D'. Se utiliza lo siguiente. D' es vamos a decir, el D95, o sea, el 95% passing, y el D es el D.05 passing. Si nosotros tenemos estos datos, podemos hacer la división. De acuerdo al rango en que nos salga el valor, podemos tomar cada valor de G, ya sea 0.25 o 0.5. El valor más usado es 0.25. Justamente ¿por qué? Porque este método de G es muy usado para mineral que ha sido triturado. He visto que se puede usar también en material molido, pero se le tiene que hacer unas ciertas modificaciones. Es por ello que se debe usar este de 0.25. ¿Por qué? Porque la partícula más grande con respecto a la más pequeña está en razón de 1 a 4. El factor de forma F nos dice que es tomado 0.5 para todos los tipos de minerales excepto para oro, que es 0.2. El factor de liberación. Este factor de liberación es algo difícil de calcular y se observa en ciertos textos una manera y otra. He tratado de ver la mejor manera de poner aquí la información y tengo que aquí, para casos de cobre, plomo, zinc o otros metales, utilizamos esta.
esta formulita de aquí, que es el Dmax entre el dL. De acuerdo al valor que nos salga de dividir estos dos valores, donde Dmax es el tamaño máximo de partícula y dL es el tamaño de liberación que va a tener. De acuerdo al valor que nos salga en este rango, usamos los valores de aquí abajito. Y para el caso de oro, utilizamos esta formulita, que es el diámetro de liberación entre el diámetro máximo elevado a la B, donde B, de acuerdo al científico von Garcon, que se dio cuenta de bueno, el factor de liberación es una de las fallas que tiene el modelo de Yi, y este factor B se halla por pruebas experimentales, y von Garcon propuso un valor de 1.5 para el oro. Entonces reemplazamos ese exponente en caso sea un mineral de oro. La estimación del error fundamental de muestreo. Justamente aquí vemos una gráfica de distribución normal. ¿Qué quiere decir esta gráfica de distribución normal? Que nuestros valores van a caer dentro de, por ejemplo, de 100 ensayos que se van a hacer, 95 de ellos van a estar dentro del valor real. Vamos a suponer por aquí. Entonces el error se va a hallar entre menos 2 lambda y más 2 lambda. ¿Qué quiere decir? Con un 95% de probabilidad. Pero no hay solamente esa gráfica. Puede ser que de los 100 experimentos, 67 están dentro del valor real. O puede ser que de los 100 experimentos, 99 estén dentro del valor real. Para ello tomamos, por ejemplo, el error va a estar entre menos lambda y más lambda. Si fuera en el rango de 99, está entre menos 3 lambda y más 3 lambda. Hay otros valores, cabe resaltar que estos valores, este 2 lambda se ha redondeado, porque en sí no es exacto, es 1.96 si no me equivoco. ¿Por qué se redondea? Para temas prácticos, para cálculos. Aquí vemos una gráfica simétrica. Justamente, ¿por qué es asimétrica? Porque la moda, la mediana y la media no están en el centro, en la misma posición. Justamente en el eje X se ven los ensayos y en el eje Y la frecuencia. Y aquí ya tenemos nuestros problemas que vamos a resolver el día de hoy. Tenemos 3 problemas. Voy a resolver 2 y el tercero ya lo resuelven ustedes. No hay ningún problema, me pueden pedir la aplicación que he desarrollado aquí en Excel para que puedan resolver el tercer problema. Y bueno, vamos a resolver a ver qué tal nos va. Aquí está nuestro archivo en Excel que desarrollé. Básicamente es un reporte de guardia. No sabía qué minera ponerle, ustedes pueden modificarlo a su manera, no tengo ningún problema. Y aquí vemos los datos, ¿no? Elaborado por, la fecha, la hora, el ingreso de mineral, cuántos lotes están ingresando, el acumulado, promedio del día, el área de chancado, el muestreo, muestras de noche, de día, remuestreos y la cantidad de muestra de Yi. Si vemos, todos estos datos ya los he llenado manualmente junto con el nombre del mineral, que es calcosina, para nuestro primer problema que va a ser es de calcosita. Y estos datos de aquí justamente se va a llenar con el formulario que he desarrollado. A continuación, aquí en esta hoja tenemos una base de datos donde se va a almacenar todos estos datos que nosotros vamos a ir calculando. Aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, este formulario nos va a mostrar justamente el aplicativo que nos va a determinar la masa mínima requerida por el método de Yi. Está bastante didáctico. Básicamente en los frames, en la parte superior en el título, lleva el nombre del paso. Por ejemplo, paso 1 significa que primero debemos llenar este cuadro de aquí. Paso 2, o sea, después debemos pasar aquí. Paso 3, paso 4, paso 5, hasta el 7, así. Entonces, vamos a arrancar a ver. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice, muestras regulares fueron requeridas de la alimentación de una planta de procesamiento de cobre, teniendo un contenido de cobre de 9%. El nivel de confianza de estimación fue requerido del 0.1 y una desviación estándar de 2S. Vamos a darle hasta ahí nomás y vamos a ir llenando los datos. Bueno, nos dice que es un mineral de cobre. Entonces nosotros nos vamos al Excel. Mineral de oro, no, es otros. Dentro de otros va a estar mineral de cobre, de plomo, de zinc. Básicamente todos, menos el de oro.
¿Por qué? Porque ya les dije que el de oro es un caso especial. Y no ajusta bien, tengo que decirlo, que no ajusta bien el método de Yi porque también se pierde partículas de oro en los equipos de reducción de peso y es muy problemático. Vamos a ponerle otros. Justamente al ponerle otros vemos que aquí en el factor de forma ya nos marca 0.5 y dijimos que para cobre y otros minerales era 0.5 y para oro 0.2, vemos que parece. Ya le pusimos otro 0.5. Nos decía la ley tenía un 9%. Vamos aquí, ponemos 9%. Ahora el peso molecular del mineral. Uy, aquí tengo que activar mi plagio. Aquí yo tengo una hoja oculta. La voy a mostrar. Aceptar. Y aquí tengo mi plagio. Solo fíjense en esta tablita de aquí abajo. Más adelante voy a explicar lo de arriba. Vemos el peso molecular de la calcosina es 159.2. 159.2. El peso atómico que sería 127. Y ahora con eso, como expliqué aquí en el archivo, calculamos el A. Y aquí está el valor. Me dirás, Jesús, ¿por qué no has modificado este label? ¿Por qué tiene tantos decimales? Debías redondearlo. Justamente uno de los errores del método es que no debes redondear los valores. Debes ponerlo tal como salen hasta el final, hasta calcular el peso mínimo de muestra, ya que si tú lo redondeas va a variar el peso. Ahora, el paso 3, calcular el factor de distribución de tamaño. Vamos a ver si nos da el de 95 o el de 0,5. Vemos aquí que no nos da. Y nos dice el tamaño de liberación del cobre en el mineral es 75 micras y el top size es 2.5 centímetros. Si vemos, no nos da. Por lo tanto, usamos el valor por default, que les dije que era el 0.5, el más usado. Entonces no hay datos, 0.25. Ahora, nos pide para calcular el factor M mineralógico el peso específico del mineral de interés. Vemos de la calcosita, la densidad de la calcosita nos dice es de 5.6. ¿Por qué 5.6? Porque lo vamos a poner en gramos por centímetro cúbico. Y de la ganga 2.5. Hay que respetar, justamente aquí a la derecha tiene las unidades en las que debemos poner el valor de, que dije, 5.6. 5.6 y el otro es 2.5. 2.5. Calculamos el factor M mineralógico y ahí lo tenemos. Ahora, vamos a calcular el factor de liberación. Nos decía que el tamaño de liberación es 75 micras. Si nosotros corremos eso, tiene que estar en centímetros. Justamente aquí la unidad nos marca que tiene que estar en centímetros. 75 micras sería 0.075, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el tamaño máximo de partícula, ¿cuánto nos dice que es? 2.5. 2.5. Entonces hallamos el factor de liberación que nos sale 0.05. Y ya tenemos todos los valores para calcular la constante. Si vemos aquí, todos los valores que salen de fondo amarillo son los factores. Entonces ahora calculamos, ya tenemos todos, el factor de forma, el factor de distribución de tamaño, el factor de liberación, factor mineralógico, entonces podemos calcular la constante de muestreo. Y nos sale ese valor. El siguiente paso es calcular los errores. A ver, nos dice que tiene una desviación estándar de 2S y el nivel de confianza requerido es de 0.1. Nivel de confianza 0.1. Nivel de confianza 0.1 y nos dice una desviación estándar de 2S. O sea, 95 de las 100 muestras van a estar dentro del valor real. Entonces ahora calculamos la varianza y nos sale ese valor. Y ahora la masa, ¿dónde la va a guardar? Le he programado para que se guarde dentro de esta casilla de aquí, de reporte. Si yo le doy calcular, mira, lo voy a hacer un poquito de este lado. Ahorita está vacía. Si yo le doy calcular, me halla la masa en gramos. Justamente,
130.634. Si yo lo divido entre 1000 sería 130.6 kilogramos, ¿no? Si yo ahora le doy en el formulario guardar, vamos a ver que se guardan ciertos datos aquí en el reporte que está vacío. Y ya se guardó. La ley nos guarda, que es el 9%. El peso específico de la mena, que es 5.6. De la ganga, 2.5. El tamaño máximo, el tamaño de liberación, el nivel de confianza y la desviación estándar nos guarda. Ahora yo quiero limpiar esto, porque quiero hacer el problema número 2. Entonces le doy en limpiar. Y vemos que ya se limpia todos los valores. Le doy cerrar porque me voy a venir acá. Ya tengo mi plantilla llena de reporte. Ya lo puedo llevar a formato PDF, exportarlo de la manera que yo quiera. Pero, por ejemplo, quiero almacenar esta data. ¿Por qué? Para medirla con otros días de muestreo. ¿Qué tal otro día me sale 140 kilos? Entonces debo analizar por qué me sale 140 kilos con todas estas variables significativas que yo he puesto. Si quieres tú puedes ponerle más variables y normal. Pero yo tomo esas. Entonces le doy en el siguiente command button que es almacenar datos. Le doy clic y vamos a datos almacenados y vemos que me ha almacenado la fecha, justamente el día de hoy, la hora, los lotes ingresados, el acumulado, el promedio del día y así. Si nos desplazamos a la derecha, vamos a hallar la masa. Justamente aquí está la masa. Y tenemos nuestra base de datos aquí. Ahora regreso y voy a resolver el problema número 2. ¿Qué hago? ¿Pongo limpiar reporte? No, porque aún vamos a seguir haciendo el siguiente problema. Le doy en formulario y vemos que ya está otra vez. Vamos con el problema número 2. ¿Qué nos dice? Un mineral de plomo ensayado nos mide un 5% de plomo, el cual debe ser rutinariamente muestreado por ensayos para un nivel de confianza de 0.1 de plomo y 95 de 100. O sea, esto nos quiere decir que 95 muestras de las 100 van a estar dentro del valor real. O sea, va a ser a una desviación estándar 2S, justamente como la acá arriba. Vamos a ir llenando hasta aquí, hasta el punto, los datos. Nos dice un mineral de plomo, por lo tanto no es oro. Ponemos otros y vemos que el factor de forma ya se llenó, que es 0.5. Nos decía una ley de 5% de plomo. Vamos aquí, le ponemos 5%. El peso molecular del mineral, vamos a nuestro plagio, que activamos esta hojita de aquí. Nos decía que es una galena. El peso molecular de la galena es 239. El peso molecular del plomo 207. Y hallamos nuestra fracción promedio del mineral de interés. Y ahí está el valor. Ahora el factor de distribución G. A ver, vamos a ver qué nos dice. No nos da el valor. Y tampoco nos da el de 95 y el de 0.5. Por lo tanto tomamos el valor por default. No hay datos, 0.25. Ahora el peso específico del mineral de interés, que es R, 7.5 y de la ganga 2.65. 7.5 y 2.65. Hallamos el factor mineral lógico. Ahora vamos a hallar el factor de liberación. Nos dice que la galena es esencialmente liberada del cuarzo, de una ganga de cuarzo, de una partícula de tamaño de 150 micras. Y nos dice que la muestra es tomada durante trituración con un top size de 25 milímetros. Ya, entonces el tamaño máximo 25 milímetros, que en centímetros sería 2.5. Y vamos a ver el tamaño de liberación, ¿cuánto dijo que era? El tamaño de liberación nos dice 150 micras. Tenemos que expresarlo en centímetros, que sería 150 micras, será así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No, menos un cerito. Ahí está. Entonces calculamos ahora el factor de liberación. Y tú me dirás, Jesús, pero si la fórmula es el diámetro, un diámetro entre el otro, o sea, quiere decir que las longitudes se van. Sí, estás en lo cierto, se van las longitudes, pero para hallar
O sea, cuando el command button de calcular se activa, está en función de dimensiones de centímetros, no está en función de metros o de micrómetros. Entonces, por ello, tienes que respetar las unidades que te doy aquí porque el command button calcular, como te digo, está en función en centímetros. Justamente hallamos el factor de liberación 0.05. Y ya tenemos todos los datos para hallar la constante. Tenemos el factor de forma, de distribución, de liberación y mineral lógico. Le damos clic en calcular y nos halla. Ahora vamos a ver qué nos dice un nivel de confianza de 0.1 y 95 de 100. 0.1 y 95 de 100. 0.1 y 95 de 100 que dijimos que es 2S. Hallamos la varianza y ya tenemos todos nuestros valores de nuestro formulario. Ahora vamos a hallar la masa. Vamos a ponerle un ladito aquí y le damos calcular. Este es el valor anterior que habíamos hallado. Le damos calcular y vemos que nos halla 115.084 gramos. Si lo dividimos entre 1000 sería 115 kilogramos aproximadamente de muestra que tenemos que tomar. Ahora vamos a guardar la data. Le damos guardar y nos reemplaza la ley justamente que es 5%, el P específico de la mena y la ganga, el tamaño máximo de liberación y de la partícula, el nivel de confianza y de la desviación estándar. Vamos a darle limpiar y cerrar. Otra vez queremos guardar esta data, es nuestro segundo muestreo, vamos a suponer que hacemos. Le damos a almacenar datos y nos vamos a datos almacenados y vemos que nos almacenó los datos y al final de la última columna vemos que ahí está, 115 kilogramos aproximadamente. Ahora, ¿cómo sabemos, Jesús, tú me estarás engañando de este peso que has sacado? Nos vamos aquí. Y estos problemas yo los he tomado de este libro, del Mineral Processing Technology, donde si vamos aquí a la respuesta, el peso que ha sacado en el de, bueno, vamos a ver el del primer problema, de calcosita. En el libro saca 131. Si nos vamos aquí, 130.6. Bueno, es parecido, ¿no? Nuestro valor, casi lo mismo. Ahora vamos al segundo problema, era que lo he sacado de aquí del Mineral Processing, que es de la galena, nos dice 176 kilogramos. Y nosotros hemos sacado 115. Ahí sí hay un gran error. Y ahora te digo por qué. Porque en el Mineral Processing no utiliza la tabla de aquí abajo. Nosotros estamos utilizando esta tablita para el factor de liberación. Como te dije, el factor de liberación es un vacío en la teoría moderna de Pierre G. Y el autor aquí del libro utiliza esta fórmula, elevado a la 0.5. Von Garcon, como dije, no contempla este valor de 0.5 justamente porque hay un vacío en la teoría de Pierre G con respecto a muestreos de oro. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Aquí está un muestreo de oro que se hizo. Y le sale como muestra 7.5 toneladas, lo cual es un valor que no resiste, ¿no?, análisis experimental ni teórico. ¿Cómo vas a muestrear 7.5 toneladas? Y usó el exponente, el 0.5, justamente el que utilizas aquí, el que utilizó el Mineral Processing. Ahora, ¿por qué se ajusta bien? ¿Por qué sale un valor parecido al nuestro? Porque es un mineral de plomo. Las investigaciones que realizó Pierre G las realizó con minerales de plomo en África, en una mina de África. Es por ello que ajusta bien. Pero recomiendo usar la tablita de aquí abajo. En Gupta si utiliza esta tablita de aquí abajo, es por ello que nos sale ese valor. Ahora, no he podido hallar bibliografía de muestreos de oro, justamente debe ser porque no se ajusta bien al modelo. Pero si deseas verificar este problemita, te lo he dejado aquí en el archivo de Excel, que es este de aquí, justamente la parte de acá arriba, donde si vamos al factor de liberación, aquí estoy usando el valor de 1.5 y le sale este valor, que si yo lo convierto a toneladas me sale 0.75, o sea 751 kilogramos. Es un dato creíble, ¿no?, que se puede extraer de muestra. Ahora, ¿qué pasa si yo le reemplazo el valor de 0.5? Me sale 7.5 toneladas si yo le reemplazo aquí en el factor de liberación el 0.5 como exponente.
Es recomendable, como digo, para, si es en caso de oro, el valor B 1.5. Ajusta mejor, como digo, da datos que realmente pueden ser tomados en cuenta y no cualquier cosa como este 7.5 toneladas de muestra es algo ridículo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el tema que hemos explicado el día de hoy y si tienen alguna pregunta, bueno, aquí está mi, mi información. Justamente la bibliografía que está, le he puesto también. Introducción al muestreo de Marco Antonio Alfaro Valle, es un autor chileno. Los problemas que los he sacado de Mineral Processing Technology y de Gupta. Y también las gráficas y algunos conceptos que he tomado de esta tesis. Si desean comunicarse conmigo, este es mi número y aquí está mi correo. Normal pueden solicitarme el archivo de Excel o alguna duda que tengan. Bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado.